Lo pueden tener después. Ahí está. Y empiezo la grabación. Pues bueno, ahora vamos a empezar con la parte de lo que viene siendo grafos. Grafos o teoría de gráficas, que también se le llama, es una de las partes más bonitas con respecto a la parte de la programación, debido a que nos va a representar básicamente conexiones entre nodos o conexiones entre cosas a través de lo que viene siendo las aristas. Entonces, el temario que se puede abarcar es en realidad bastante extenso. Sin embargo, voy a tratar, bueno, como ese material está disponible para ustedes en mi repositorio, pueden ver la parte de las minorías, pero vamos a tratar de que ahorita vayamos con la parte de las cosas que son más importantes para que puedan llevarse a casa, ¿va? Entonces, primero, este es un ejemplo de un problema muy, muy típico con respecto a grafos, en el cual tenemos varios puntos o varios nodos, como por ejemplo aquí nuestra casa y aquí las librerías. Y una pregunta que casi siempre viene es, ¿cuál es el camino más corto que puedo tomar para llegar de mi casa a una librería? O, por ejemplo, si tengo que ir a la librería Richter y tengo que ir a la librería Fibonacci, ¿cuánto me costaría ir a cada una? Entonces, por ejemplo, para ir de la casa a Fibonacci, pues tengo un camino directo de 345. Pero para ir a Richter, puedo yo ir de casa a Fahrenheit a 180 y luego 267 a Richter. O puedo yo ir a Gauss, que cuesta 180, y de ahí irme a Richter por 198. Entonces, estos son los pesos, o les llamamos pesos de las aristas, que es cuando tenemos un grafo ponderado. Pero ahora, para conocer un grafo, tenemos que darnos en cuenta que la base de esto, o gracias a lo cual funciona un grafo, terminan siendo sus aristas, que van a ser las conexiones que se realizan entre varios nodos. Pueden existir grafos que por la conexión de aristas se vuelvan ciclos, como este, por ejemplo, en el cual si yo empiezo en un lado, puedo yo llegar a otro lado y hasta cierto punto ciclarme. Por ejemplo, de casa puedo ir a Gauss y de Gauss puedo ir a Fahrenheit, pero de Fahrenheit puedo yo ir a casa otra vez. Entonces aquí puedo hacer un ciclo. Sin embargo, en algunas ocasiones simplemente hay una sola forma de llegar de un punto a otro y aquí pues ya no hay ciclos, ¿va? Entonces, hay tres tipos de conexiones entre nodos de forma general, en el cual tenemos nodos que son no dirigidos, en los cuales simplemente nos dicen, hay un camino de A a B. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede ir de A hacia B o de B hacia A. Hay otros que nos dicen que son dirigidos, que nos dicen solamente hay un camino que va desde A hasta B. Entonces de A se puede ir a B, pero de B no se puede regresar a A. Solamente es una dirección del camino. Y hay otros que son mixtos, que nos dicen, puedes ir hay un camino de A a B, pero de C a D solamente puedes ir en una sola dirección. ¿Qué son en esos casos? Porque es importante saberlo. Por lo siguiente, supongamos que los dirigidos, supongamos que los dirigidos son los verdes, de ida y de vuelta son los azules. Entonces, si solamente son verdes dirigidos, como tal, no puedo ir yo de mi casa a la librería Richter, por ejemplo. Y si solamente son dirigidos, yo no podría ir, por ejemplo, de Fahrenheit a casa, porque como tal de regreso solo puedo ir de Fahrenheit a Gauss y de Gauss a Fibonacci, pero no hay ninguno que me regrese. Entonces, ahí podemos dar la importancia de lo que vienen siendo pues, los nodos que son dirigidos y no dirigidos. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen para recordar que en las aristas, por lo regular siempre va a haber pesos de aristas. Perdón, por lo regular pueden haber pesos de aristas en los cuales nos indiquen, por ejemplo, el costo de
Bueno, bueno. Hola, hola. Hola, ahora sí. ¿Ya? Ah, perdón. Bueno, ahora sí creo que ya se escucha bien o bajito. Creo que ya se me descompuso esto. Sí, 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 sí me escucho correctamente ahí. Sí, ok. Si no, puedo quitar el audífono y con el micrófono de la computadora. Pero va, creo que sí escuché. Entonces, como comentábamos, solamente podemos, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un grafo en el cual sus nodos son no dirigidos. Bueno, las aristas son no dirigidas. Puedo ir de aquí a acá, perdón, puedo ir de aquí a acá sin ningún problema y puedo regresar. Pero ¿qué pasa con este otro de abajo? En el cual ya tenemos direcciones, ya tenemos algo que son dirigidas. Puedo ir de A2 a A3, pero no puedo ir yo de A3 a A2. Sin embargo, puedo ir de A2 a 8 y del 8 al 3, ahí sí puedo como que regresar un poquillo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia prácticamente con los que son no dirigidos y dirigidos. Ahora, ¿dónde viene el árbol? El árbol va a ser todo aquello en el cual solamente podemos recorrer, por ejemplo, es un, entre comillas, grafo, de A a B una sola vez. Y que por lo regular en el árbol, cada nodo padre va a tener dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Entonces, la diferencia de un árbol es que como tal, teóricamente, no deben haber ciclos, no deben existir ciclos. Y si existen ciclos, ya se convierte en un grafo. ¿Qué otra diferencia podría ser? Por ejemplo, en un grafo por lo regular, eh, por ejemplo aquí, este nodo tiene una, dos, tres conexiones y puede tener hasta más, tiene un montón de conexiones. Entonces, la cualidad para guardar estas direcciones es que tenemos que hacer como tal a veces hasta unos vectores para irlos almacenando. En cambio, en el árbol, como yo sé que solamente tiene dos, puedo hacer un struct que me guarde entero hijo izquierdo y luego hijo derecho y sin ningún problema los leo. Ahora, ¿cuáles son las características que debemos de recordar de los grafos, de los árboles? Lo siguiente, sus elementos. Vamos a irnos por raíz, por hijo, por padre, ancestro, hoja y árbol. Entonces, veamos de lo más pequeño a lo más grande. Una hoja va a ser todo aquel nodo que no va a tener hijos, o sea que se encuentra en la última altura posible y que es como el fin, por así decirlo, de esa rama. Un hijo va a ser todo aquel nodo que tenga un nodo padre o que provenga de un sitio. Un ancestro va a ser un nodo que va a ser como el abuelo o el tatarabuelo o la abuela, tatarabuela de un nodo y de un mismo padre. Entonces, por ejemplo, A o D serían ancestros de M, de N, de O, de P y de Q. Y por último, pues la raíz que termina siendo la hoja, el nodo superior o el primer nodo que vamos a meter, que en este caso es A. Entonces, ahora ya vamos con el código. ¿Cómo podemos hacer un árbol? Aquí ya se los puse en unos screenshots para que sea un poquito más fácil y más rápido de explicarlo. ¿Cómo se hace el árbol? Recordemos lo que vemos aquí. Cada nodo tiene dos hijos, hijo izquierdo e hijo derecho, nada más. No es un grafo, es un árbol que tiene determinado número de hijos. Entonces, tenemos que hacer un struct de tipo dato, el cual contenga entero, hijo izquierdo y luego hijo derecho. Y luego hacemos un vector de tipo dato que se llame árbol. Y se vería más o menos así. El vector en cada posición va a tener a su hijo izquierdo y a su hijo derecho. Va. Entonces, por lo regular lo que podemos hacer es que en estas posiciones, en estos gabinetes, podemos guardar, pues como tal, el index. Ah, permítame un momento.
Perdón, pensé que estaban tocando aquí. Bueno, podemos guardar el index o podemos guardar cuál es el señalador o el puntero del hijo. Sin embargo, por lo regular se sigue una regla. El hijo izquierdo sería 2 por n y el hijo derecho sería 2 por n más 1. Entonces, el hijo izquierdo podemos guardarlo como si fuera 2n, o sea, 2 por 1, 2. El hijo derecho 2 por n más 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. El hijo izquierdo sería 2 por 2, 4, y 2 por 4, 2 por 2, 4 más 1, 5. Luego eso sería 3 por 2, 6, y 3 por 2, 6, y 1, 7. 6 y 7. Y así sucesivamente. Espérenme. Ahora, ¿cuáles son las formas de hacer un grafo? Que es lo que muchas veces tenemos problemas. Hay diferentes formas y según las formas, las necesidades que tengamos, ¿va? Entonces, tenemos diferentes formas de hacer y cada forma tiene sus ventajas. Una forma es a través de un arreglo de vectores, en el cual tenemos un vector original y en cada vector o en cada espacio, perdón, del vector, en vez de tener un número o un pair, tenemos otro vector. O sea que aquí tenemos un arreglo dentro de un arreglo. Tenemos la matriz de adyacencia, en la cual, dependiendo si nos aparece 0 o 1, es si hay conexión o no. Por ejemplo, tenemos un camino entre 1 y 2. Entonces, de 1 y 2 hay un 1 y de 2 y 1 hay un 1. De 3 a 4, de 3 a 4 aquí hay un 1 y de 4 a 3, perdón, de 3 a 4 aquí hay uno y de 3 a 4 y de 4 a 3 aquí hay otro 1. Por ejemplo, de 5 tenemos conexión con 4 y con 2. 5 con 2, aquí está, y 5 con 4. Luego 5 con 2 y 5 con 4. Y al final tenemos la lista de adyacencia, en la cual simplemente vamos como que redireccionando cuál es el final y cuál es el próximo principio de la regla. Entonces, vamos a ver cuáles son ventajas y desventajas de cada uno, solo por este momento. Toma un poquito de agua. Un momento. Ok, ya volví. Eh, Ahora sí, ya se escucha correctamente, por favor confirmen. Ya volví, estaba tomando agua. Ok, entonces, continuemos con la parte de la matriz de adyacencia. Entonces, la matriz de adyacencia es esto que tenemos acá. Una matriz de filas y columnas llenas de unos y ceros. Entonces, la ventaja de la matriz de adyacencia es que yo puedo saber, o bueno, podemos saber, si existe una relación entre un número y otro, por ejemplo, entre el 4 y el 3, si simplemente me coloco una coordenada. Por ejemplo, 3 y 4, aquí está, 1 quiere decir que sí hay. Y, por ejemplo, si yo me coloco de la 1, 3, 1, 3, quiere decir que no hay nada, ninguna relación. Entonces, no existe relación. ¿Cuál es la desventaja? Que como tal, yo requerimos para guardarla una memoria, un espacio de memoria de n por n, porque tiene que ser de n nodos por n nodos. Recuerden que puede ser de ambos lados. Entonces, el almacenamiento es de n cuadrado.
y para poder leerla igual termina siendo de n por n. Entonces, la complejidad para leer esta matriz asciende bastante. Por ejemplo, tenemos un número de 1000 de 10 de 10 a la 3, ¿no? Que es 1000. Y queremos leer pues 1000 nodos, tiene que ser 10 a la 3 por 10 a la 3, que termina siendo 10 a la 6 por el exponente, y terminamos gastando 1.000.000 de movimientos para poder leer. Y recordemos que solamente se pueden leer 1000.000.000, o sea, 10 a la 9 en un segundo. Entonces ya nos estamos gastando un buen de tiempo. Ahora, la lista de adyacencia, la ventaja de esto es que simple y sencillamente requerimos un espacio que sea igual o similar a la suma de vértices con el número de enlaces. Pero la desventaja es que necesitamos recorrer toda la lista de adyacencia para verificar si existe una relación entre un nodo y otro. Entonces, no lo recomiendo personalmente. El que sí recomiendo totalmente es el que es de tipo arreglo de vectores o vector de vectores. ¿Por qué? Porque en este tenemos un arreglo inicial, que es este de acá, y en cada espacio del arreglo tenemos otro arreglo. Entonces, por ejemplo, el nodo 1 que tenemos acá, en su índice, o sea, en vector en la 1, en vez de nodo entero, va a tener otro vector. Y en este vector se van a señalar los nodos con los que tiene conexión. Por ejemplo, el 1 tiene conexión con el 2 y el 3. El 3 con el 2 nada más. El 2 con el 4 y el 4 con el 3. Y si se dan cuenta, esto es dirigido. Entonces, el 1 tiene con el 3, pero el 3 no tiene con el 1. Ahí está otra diferencia. Ahora, vamos a lo interesante. ¿Cómo podemos leer e imprimir ese tipo de grafos? Pueden encontrar el código ya listo en el repositorio. Entonces aquí vamos a ver nada más en capturas lo más esencial, ¿va? Necesitamos en primer punto lo siguiente. Declarar un vector de tipo entero que se llame grafo de 1000 lugares, por ejemplo. Declarar n y k, n número de nodos y k número de aristas. Y x y y que es de un nodo A a un nodo B. Entonces, leemos n y leemos k y leemos las k conexiones que se van a hacer. Recuerden, ese es un grafo no dirigido, no ponderado. Entonces, puedo ir yo de A a B y de B a A sin ningún costo. Entonces, hago grafo en la X, punto pushback de Y grafo en la Y, punto pushback de X. Y así lo que pasa es que en el 1 o en vector en la posición 1 agrego un 2 y en vector en la 2 agrego un 1. Luego 1, 3, vector en la 1 agrego un 3 y el 1 pues tiene el 2 y el 3. Y vector en la 3 agrego un 1. Luego vector en la 1 igual a 4, vector en la 1 igual a 5 y sucesivamente. Al final, para acceder a ello, vamos de 1 hasta menor o igual a n, y mientras la posición mientras esa posición en el grafo no esté vacía, simplemente hago otro ciclo, donde digo que grafo en la i.6 porque son la cantidad de nodos que tiene, y simplemente imprimo o tomo en cuenta grafo en la ij, que me va a arrojar estos valores, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 6, 7, 5, 7, 1 y 5, 6, y ahora, ¿qué pasa cuando es un grafo dirigido no ponderado? Lo único que tengo que hacer es simplemente hacer un solo pushback de X a Y. Y por ejemplo, aquí cambió. Veámoslo aquí. El 1 prácticamente era vecino de 2, de 3, de 4, de 5, 6, bueno, de 2, 3, 4, 5 y del 6. En cambio, si lo hacemos ponderado, simplemente termina siendo vecino del 1, 5 y 6, porque el 3 y del 4 accede indirectamente. ¿Va? Ahora, ¿cómo imprimimos el grafo cuando es no dirigido, pero si es ponderado? Lo mismo,
hacemos el doble pusheo de X, pushback de Y y de Y pushback de X, pero ocupamos la técnica de make pair que ocupamos en el programa pasado, en el cual vamos a meter la P como pasos, por ejemplo, o peso, pero dentro de un make pair. Y con eso, pues ya nuestro arreglo de arreglos es de tipo pair, no es simplemente de tipo entero. Y accedemos igual con el punto first y con el punto second. Y lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa con los grafos dirigidos ponderados? Pues es lo mismo que un dirigido. Simplemente pusheo de X a Y, pero el pusheo se hace a través de un make pair, donde se guarde tanto X como se guarde tanto Y. Entonces, no hay pierde ahí. ¿Va? Ahora, la parte de la DFS y la BFS en el grafo. Antes de comenzar, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Pues, solo estaba tomando un poquito de agua. Entonces, como no hay pregunta, vamos a ver lo que es la DFS y la BFS en el grafo. Para ello, veamos esta foto. Fíjense, aquí vemos una diferencia sobre cómo funciona la BFS y la DFS. Si bien recordamos, la BFS es una búsqueda en amplitud. Entonces, quiere llegar de un punto A a un punto B en el menor número de pasos posibles. Y recordemos que si bien vimos en las clases pasadas, la BFS nos va a recorrer por niveles. Primero ese nivel, luego ese nivel, luego ese nivel y ese nivel. En cambio, la DFS o la búsqueda en profundidad se va a ir en la rama más baja posible y luego va a ir retornando y regresando. Entonces, mientras BFS recorre por líneas, así, la DFS nos va a recorrer por líneas así hacia abajo, todos los caminos posibles. Entonces, aquí está la diferencia sobre el orden en el cual visita los nodos, ¿vale? Entonces, no hay pierde. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? En el caso de la DFS, es utilizar la recursión básicamente. Vamos a ir visitando desde nuestro vector, aquí está, desde 0 hasta n. Si no ha sido visitado, hacemos llamado de DFS en la i. Lo marcamos como visitado y vamos a decir que vector en la posición que está no visitado, cuáles son sus vecinos. Y vamos a preguntar si no ha sido visitado ese número, pues simplemente volvemos a llamar a la DFS. Entonces, tenemos acá, digamos, ¿cuáles son sus vecinos? Este y este. No he visitado este, entonces procesa este y manda a llamar otra vez. Y decimos, ¿cuántos hijos tiene? ¿No he visitado? No. Entramos y mandamos a llamar otra vez a DFS. Y decimos, ¿tiene hijos? No. Entonces, como no tiene hijos, ya fue procesado y se regresa acá. ¿Tenía más hijos? No. Se regresa acá. Y dice, ¿tenía más hijos? Sí. Entonces, es este. Se va a dice, ¿tiene hijos? Sí. Esos dos. Se va a Luego se va a ir a luego como tiene hijos, regresa, tiene otros, sí, tiene se va, no tiene nada más, regresa, y por último y este. Y ya. En cambio, la BFS es básicamente como los problemas que hemos visto. En la BFS hacemos uso de una queue, una cola.push, no, una cola de la queue, librería. Y lo que vamos a hacer es igual. Si no ha sido visitado, mando a llamar a BFS, pero con la diferencia de que al momento de acceder
a sus vecinos. Al decir que no ha sido visitado, pues lo marco como visitado y lo meto a una queue. Y con esto, en vez de mandar recursivamente a llamarme otra vez, simplemente meto todos sus hijos, luego popeo mi raíz y ya veo cuál es el nuevo frente, que debe ser este. Digo, ¿tiene hijos? Sí. Lo pongo acá y ya popeo la raíz y luego voy con este profesor. ¿Tiene hijos? Sí, este y este. Entonces los meto y popeo este. Luego es hijo, sí, este. Popeo y meto ese. Y luego con ese se va, tiene hijos, no, tiene hijos, sí, popeo y meto ese. Luego este tiene hijos, no, y ese tiene hijos, tampoco. Y básicamente así es como termina funcionando la BFS y la DFS. Para resolver el problema de recuerdos, amplitud y profundidad, básicamente vamos a hacer esto mismo que ya les mostramos acá, que es simplemente simular esta BFS y esta DFS, pero pues en un cuadro de código. Simplemente manda a llamar a DFS y luego a DFS y ya. Con eso es más que suficiente. Y si respetan estos algoritmos, pues todo va a salir muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿O algo que les haya quedado duda? No, va, pues bueno, entonces esto es todo de la parte de grafos. La parte más esencial, más que nada, para que podamos llevarnos a casa. Acuérdense que el material del repo está por acá arriba. Pueden copiarlo para que puedan hacer sus programas. Y se está organizando un bootcamp para poder reforzar sus habilidades. Entonces, se va a realizar en estas próximas semanas y ahí vamos a andar para poder apoyar en todo lo posible. Y pues si tienen alguna duda o preguntas, sin ningún problema pueden mandar un mensaje o algo así, o preguntar en el grupo, y con todo gusto se atiende. Entonces ya saben, ese es el problema de amplitud y profundidad para que se pueda resolver. Y pues, básicamente con esto sería todo con respecto a lo que vamos a ver. La siguiente semana la asesoría, probablemente, bueno, probablemente sí, se está planeando lo del bootcamp, que van a haber problemas de Codeforce y todo eso. Pero al menos de mi parte, hasta aquí pues ya terminan las asesorías que estaban programadas en el cuadrito. Y probablemente sí haya, pero vamos a ver todavía en qué horarios. Entonces, al menos esta parte ya queda. Este apunte lo pueden descargar en el PDF que les mandamos a sus asesoras y asesores. Pueden pedirles que se los reenvíen. Es un PDF donde están planeados todos los temas y hasta abajo aparece una parte que dice repo y dice GitHub y todo eso. O si no, miren, permítanme. Y ahorita aquí en el chat se los coloco para que puedan ustedes acceder, ¿va? Pero bueno, entonces aquí terminamos la grabación y eso se va directo para grabarlo y que puedan acceder después. Muchas gracias. Entonces vamos a dar aquí en